Amados hermanos, hoy día vamos a continuar con la prédica de la semana pasada. Hoy día vamos a ver que el pecado incluye corrupción, la parte 2. El pecado incluye corrupción. Estamos desarrollando, amados hermanos, la serie de Amartiología, y lo que hemos visto en las últimas 4 o 5 semanas es que el pecado incluye tanto culpa como corrupción. Cada vez que nosotros cometemos pecados, cada pecado acarrea culpa. Siempre, siempre, siempre. Y hablábamos en ese momento de lo que era culpa potencial, culpa actual, ¿verdad? Ciertamente, delante de Dios, los que estamos unidos a Cristo, ya no tenemos culpa delante del Señor. Pero cuando pecamos, amados hermanos, en sí mismos nosotros somos detestables, ¿verdad? Somos aborrecibles en nosotros mismos. Pero bendito Señor, que delante de su trono, en Cristo Jesús, ya no tenemos esa culpa por la cual debemos merecer la condenación eterna, justamente. Pero hemos empezado la semana pasada a ver que el pecado también incluye corrupción. Cada vez que la persona peca, se corrompe más. Y vamos a, de alguna manera, ver los puntos que vimos la semana pasada. Definimos qué era la corrupción. Y la corrupción es la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. Cada ser humano nacido, todos nosotros que descendemos de Adán, tenemos una naturaleza humana que es en sí misma corrupta, corrompida, sucia, impura, contaminada. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la situación. Así como el lobo tiene una naturaleza tal que come carne, ¿verdad? No come pasto. Es su naturaleza. Por más que le pongamos el plato más verdecito, ¿no? Más bonito, más nutritivo de pasto verde, no lo va a comer porque es su naturaleza. Y igual, así como la oveja come pasto y no come carne, y por más que le pongamos carne rica que le gusta al lobo, no lo va a comer porque es su naturaleza. Así, amados hermanos, el ser humano es corrupto en sí mismo. Esa es nuestra situación, tenemos que entender. La palabra del Señor nos dice por todos lados esta verdad. Es la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. Esa es la corrupción. En palabras del puritano Wilhelmus Reichel dice: la corrupción heredada consiste en la ausencia de la imagen de Dios en una propensión al pecado. La ausencia de la imagen de Dios en una propensión al pecado. Ciertamente, Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, justos y santos delante de Dios, pero cuando cayeron, entonces se torció esa imagen, se distorsionó y se perdió la imagen en lo que respecta a las capacidades espirituales delante de Dios, llegando a ser, por tanto, el hombre de esa manera corrupto delante del Señor y con una propensión al pecado. Vimos esto en Efesios 2, versículos 1 al 3, que la naturaleza humana está en esta condición de corrupción. Vimos también ello, hermanos, solamente voy a citar los versículos. Job 40, versículos 4 al 5. Vimos Isaías 6, 5, Romanos 7, 21, Lucas 5, 8, Salmos 51, 5 y Jeremías 13, 23. Todos ellos nos muestran la naturaleza corrupta del ser humano. Y dimos 3 ejemplos, ¿no? La manzana podrida, una manzana completamente podrida. Y dimos otro ejemplo de un lago cristalino, que está completamente contaminado, que era cristalino, pero que luego se corrompió y completamente corrupto, sucio. Vimos también el ejemplo de un papel blanco, ¿verdad? Un papel blanco purísimo, le echamos ahí tinta negra, completamente negra, y así está la situación del ser humano. Vimos también que implicaba que la naturaleza humana esté o sea corrupta. Y vimos 2 cosas ahí. Lo que implicaba en la corrupción, lo que implicaba la corrupción en el hombre y lo que implica la corrupción delante de los ojos de Dios. Lo que implicaba la corrupción en el hombre, tener una naturaleza corrompida, es que lo llevaba siempre a pecar. Era una disposición al pecado que siempre lo llevaba a pecar, en pensamientos, en obra o en palabras, siempre. Por eso, toda la palabra nos habla de esto a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vimos esto, hermanos, en otros pasajes de las Escrituras, en Génesis 6:5, Salmos 14, del 1 al 3, Romanos 7, 18, Eclesiastés 9, 3, Romanos 3, del 10 al 12, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, es el testimonio de la palabra del Señor. Pero ¿qué implicaba la corrupción delante de los ojos de Dios? Ya les dije hace un momento. Uno, ¿qué implica la corrupción del hombre? Que lo lleva a pecar. ¿Qué implica eso que lo lleva a pecar delante de los ojos de Dios?
Oh, hermanos, esto es terrible. Es odioso delante de un Dios santo. Es odioso delante de un Dios santo el hecho de que nosotros seamos corruptos. Entonces la corrupción del hombre, que es propia de su naturaleza caída, es aborrecible delante de un Dios infinitamente santo. Aquella frase que dice que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero odia o aborrece su pecado, hermanos, no es escritural. Porque el Señor, Dios, no va a enviar al infierno al pecado. El Señor va a enviar al infierno a los pecadores. Y la palabra nos da testimonio de eso. La palabra, lo vimos, hermano, Isaías 6.1, Habacuc 1.13, Romanos 8, del 7 al 8, Deuteronomio 32.5, Proverbios 6, del 16 al 19 y Proverbios 3.32. Es esa la situación. Por eso, si nosotros morimos en nuestra corrupción, sin que no se haya tratado nuestra corrupción, sin santidad nadie verá a Dios. Ni en esta vida, ni después de que uno muera. La palabra del Señor lo dice. Vimos que Adán fue creado recto en justicia y santidad, sin corrupción, amados hermanos, y él cayó en pecado, él se corrompió totalmente. Inmediatamente Adán pecó, murió espiritualmente y se corrompió, y de ahí vemos sus reacciones, ¿verdad? Sus reacciones delante de Dios, culpando a su mujer y culpando a Dios, porque dice: la mujer que tú me diste, le culpa a Dios, le culpa a su mujer. No le importó ahora que la mujer sea expuesta a un castigo divino, pero él quiere, como decimos en nuestro lenguaje, zafar cuerpo inmediatamente. Y cuando el Señor va y le pregunta a Eva dice: no, la serpiente me dio, le echa la culpa a alguien más. Entonces, ¿qué vemos ahí? La corrupción. ¿Cómo eran antes? Rectos. Dios hizo al hombre recto, ¿verdad? Fueron creados en justicia y santidad de la verdad. Y ahora son corruptos. ¿Qué pasó? El pecado incluye corrupción. En Adán lo hemos visto. El pecado incluye corrupción. Pero ahora en nosotros, ¿cómo es eso que el pecado incluye corrupción? Pues que nosotros somos descendientes de Adán. Ese pecado fue imputado a toda la raza humana. El pecado y la corrupción es transmitida a cada ser humano que nace descendiente de Adán. Eso lo vimos, amados hermanos. ¿Y cómo aplica ello a todo ser humano entonces? De dos maneras. Primero, que el pecado incluye corrupción, pues el pecado de Adán originó que la corrupción nos fuese transmitida. Le voy a dar un ejemplo, o lo voy a, de esta manera. Digamos que por aquí está el pecado, aquí está la corrupción. Adán no tenía pecado. Adán pecó, inmediatamente se corrompió. Muy bien, ese es Adán. Ahora nosotros, ¿por qué somos corruptos? Porque nosotros tenemos el pecado imputado a Adán, ¿verdad? La corrupción transmitida a nosotros por generación ordinaria. Por tanto, tenemos ese pecado imputado y tenemos la corrupción transmitida. Si no hubiera ese pecado imputado, nosotros no seríamos corruptos. Entonces el pecado incluye corrupción, porque por ese pecado, en virtud de ese pecado, nosotros somos corruptos y tenemos una naturaleza corrupta. Por tanto, el pecado incluye corrupción. Pero ahora, nosotros que somos corruptos, ¿a qué nos lleva la corrupción? A pecar. Entonces somos corruptos, nos lleva a pecar. Y cuando nos lleva a pecar, nos corrompemos más. Y eso es triste y terrible. Por eso una persona, imagínense ahora, una persona 30 años sicario. ¿Qué pasó? ¿De la noche a la mañana llegó al sicariato? Oh, es una serie de pecados que lo contaminó y lo contaminó y lo contaminó más y lo corrompió más. Y así es el ser humano, amados hermanos. Ahora, hay una aplicación práctica. Nuestros hijos, ¿verdad? Nacen corruptos, ¿o no? Nacen corruptos. En pecado me concibió mi madre, dice el rey David, ¿verdad? Se apartaron los impíos desde la matriz, dice el Señor. Son corruptos por naturaleza. Todos somos corruptos. Pero hermanos, si no tratamos la corrupción de nuestros hijos, si no les restringimos, si no le llevamos a Cristo, entonces ¿qué podemos esperar de ellos? Somos malos, somos asesinos espirituales. Es que nosotros no les restringimos y no les llevamos a los medios de gracia para que puedan alcanzar salvación, que es por la fe y solamente en Cristo Jesús. Hermanos, porque estas cosas que estamos aprendiendo no solamente deben quedar en nuestra mente, sino que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Entonces, ya somos por naturaleza corruptos y nos lleva a pecar. Y ese pecado entonces nos hace más corruptos y nos lleva a pecar más y más y más, y no hay cuándo acabe. Y tenemos personas de 70, 60, 80 años o más jóvenes que están endurecidos. Tú le hablas del Evangelio y no quieren saber nada. Eso no es palabra de Dios, dicen.
¿Cómo sabes que es palabra de Dios? ¿Cómo sabes que Cristo es Dios? ¿Quién te lo dijo? ¿Has visto a Dios? Y así, tan terrible es la naturaleza corrupta del ser humano, a tal punto que nuestro Señor Jesucristo, que dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nada espiritual, nada bueno delante de Dios sale del ser humano, porque tiene una naturaleza corrompida. Tan corrompida que no quiere guardar un día íntegramente para Dios. No está conforme con el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo también lo quiero coger para mí, para hacer mis cosas, lo que me agrada, lo que yo deseo, lo que mi carne desea. ¿Dios para qué? ¿Adorarle para qué? No es necesario. Miren, qué cosa tan tremenda. Por favor, seamos exhortados cada uno de nosotros. Es algo tan terrible, la corrupción en el ser humano. Es como ese ejemplo, ¿verdad?, del lago cristalino. El lago que era cristalino y ahora se contaminó con material radioactivo. Le echan cemento, le echan desmonte, le echan basura, desechos químicos. ¿Ahora qué es? ¿Más limpio? Más sucio, más contaminado. Esa es la situación del ser humano. Entonces, hermanos, como dice el teólogo Charles Hodge, la corrupción del hombre expresa su relación con la santidad de Dios. Es ofensivo a sus santos ojos. Es ofensivo a sus santos ojos. Qué tremendo, hermanos, es esta situación. Y ahora veremos con un poco más de entendimiento lo siguiente. Ciertamente, hermanos, el tema de la santidad de Dios se trata en otro apartado, ¿verdad? En otro apartado que tiene que ver con soteriología. Pero ahora, como estamos hablando de corrupción, amartiología, el pecado, amartiología, entonces, hermanos, vamos a abarcar, tal vez no tan profundamente, pero ahora tenemos que ver cómo se puede tratar la corrupción del ser humano. ¿Se trata la corrupción del ser humano? ¿Será posible ello? ¿Será posible que el lago cristalino de ese ejemplo que puse podrá limpiarse de la contaminación radioactiva, desmonte, basura, desechos, etcétera, etcétera, a pesar de que también desde lo profundo de ese lago, imagínense del ejemplo, sigue brotando material contaminante, partículas contaminantes? ¿O será imprescindible anexarle, escuchen bien, conectarle un nuevo lago cristalino con un agua abundante y con todos los parámetros de calidad de esa agua, para que de esas tuberías, ¿verdad?, salgan recién agua limpia? ¿Se dan cuenta a dónde estoy llegando? Nuestra naturaleza es tan corrupta que no produce nada bueno delante de Dios. Todos nacemos con esa naturaleza y no hay nada fuera de un poder divino que pueda transformarnos en santos. No hay nada fuera del poder divino que pueda tratar con nuestra corrupción y pueda hacernos santos. Y así como la comida es absolutamente necesaria para tu cuerpo, amado amigo, amiga, la santidad es absolutamente necesaria para la preservación y salvación de tu alma. Absolutamente necesaria. Sin santidad no podrás tener comunión con Dios, porque Él es infinitamente santo. De ahí que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie aquí, si no es santo delante de Dios, puede tener comunión con Dios, porque Él es infinitamente santo. ¿Cuánto más delante de su presencia, cuando hayamos partido de aquí, no veremos al Señor si no somos santos? Así que ese no es un tema de que el santurrón por allá, ay, que ese tanto quiere guardar los mandamientos. No es un asunto de la vida de tu alma. O eres corrupto y no tratas tu corrupción y estás muerto en delitos y pecados, o la tratas y solamente la puedes tratar por la gracia del Señor en Cristo Jesús, como vamos a ver. Entonces, ¿alguien puede tratar con nuestra corrupción? Nosotros nos podemos hacer limpios. ¿Podemos cambiar nosotros nuestra naturaleza? ¿Qué hace Dios al respecto? ¿Qué hace Dios al respecto, amados hermanos? ¿Saben lo que hace? Él hace una nueva creación. Oh, bendito Señor. Con corrupción nadie verá al Señor, pues sin santidad nadie verá al Señor. Somos corruptos por naturaleza y eso no cambiará. El lobo no deja de ser lobo toda su vida. Nace lobo y muere siendo lobo. Y es así cualquier animal. Algo tiene que hacer el Señor, y es ciertamente Él hace algo, implanta un principio de vida, hace una nueva criatura, una nueva creación, nos da vida juntamente con Cristo.
Una nueva naturaleza debemos tener. Con esa naturaleza heredaremos el reino de Dios. Porque con nuestra naturaleza corrupta no podemos estar bajo la presencia de Dios. Jamás. Porque Él es santísimo. Por favor, espero que estén comprendiendo. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Recuerdan ustedes aquella conversación de nuestro Señor Jesucristo con ese hombre fariseo, Nicodemo? Era un maestro de Israel, un hombre tan eminente, tan importante, tan adinerado, un hombre principal de la sinagoga. El hombre Nicodemo, y el Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Él estaba muerto en vida, era un muerto andante. Él estaba vivo físicamente, se alegraba, comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento a la gente en ese entonces también. Él estaba feliz, pero el Señor le dice: estás muerto espiritualmente. De cierto, sin lugar a dudas, Nicodemo, y así toda persona que no ha nacido de nuevo, está muerto espiritualmente. Y si uno nos nace de nuevo, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios, le dice el Señor a Nicodemo. Nicodemo entonces se espanta, dice: que nacer de nuevo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Y le hace esta pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero el Señor no le estaba hablando de esas cosas. El Señor le estaba hablando de cosas espirituales, cosas mayores. El Señor ahora le dice: de cierto te digo, en versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, Nicodemo, y así todo ser humano que está sin Cristo, tú eres con una naturaleza pecaminosa, corrompida. Lo que es nacido de la carne, carne aquí, naturaleza pecaminosa, naturaleza corrupta. Y el Señor le dice: lo que sale de la naturaleza corrupta del ser humano es también corrupto. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que sale del vientre de tu mamá, sale otra persona. Naciste tú, Nicodemo, también corrupto. Y cualquier otro hijo que tengas, también corrupto. Y cualquier cosa que hagas, corrupto. Cualquier pensamiento, corrupto. Cualquier obra, corrupta. Cualquier palabra, corrupta. Y para que salga algo bueno, ¿qué tiene que pasar? Dice el Señor: lo que es nacido del Espíritu. Mayúscula, vean sus Biblias. Espíritu Santo, Espíritu es. Es una obra soberana de Dios. Es una obra misteriosa de Dios. Es hacer una nueva criatura. Nacer de nuevo por el poder del Santo Espíritu de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Eso es lo que hace el Señor. Porque ese lago del ejemplo sigue brotando suciedad, contaminación, radioactividad, y le siguen echando desmonte y no se puede limpiar. El Señor lo que hace es una nueva creación. Muertos espiritualmente producíamos solamente carne, y vivos espiritualmente ahora sí podemos producir cosas espirituales que son agradables a Dios. Y Dios se agrada de esas cosas, amados. Él se agrada. Ahora sí, si uno es nacido del Espíritu, se agrada de las cosas buenas que hacemos, aunque lamentablemente aún esas cosas buenas que hacemos están manchadas de pecados. Pero Él se agrada de lo bueno, porque lo hacemos en fe y para la gloria de Él. Dios trata entonces con nuestra corrupción, dándonos una nueva vida en Cristo, que ahora lucha con nuestro viejo hombre, con nuestra carne, con nuestro pecado, con nuestra maldad, con nuestra corrupción, con nuestra impureza, con nuestra contaminación. Qué precioso. Contra nuestra naturaleza pecadora, inclinada al mal. Bendito sea Dios por Cristo Jesús. Porque sin la obra de Cristo no podría haber esta obra tan tremenda de la regeneración, el nuevo nacimiento. Entonces ahora Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo nos une a Cristo, nos santifica, nos limpia, nos perdona, nos justifica, nos separa del poder y amor al pecado y al mundo. Nos da una nueva vida y nos hace andar en esa nueva vida, andando en santidad, guardando los mandamientos y luchando contra nuestra corrupción
que nunca acabará hasta que muramos. Ese viejo hombre estará ahí, ese intruso estará ahí, esa naturaleza estará ahí hasta que partamos. Y tenemos que no proveerle para que peque. Tenemos que mortificar nuestro pecado. Y el cristiano tiene el poder para hacerlo. Ahora, amados hermanos, qué tremendo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, esa palabra está en Cristo, es unido a Cristo. ¿Y qué cosa es entonces? Una nueva criatura. Qué tremendo, hermanos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora vamos a ver lo siguiente. La santificación es el resultado de la obra de regeneración obrada por Dios, valga la redundancia. La santificación es el resultado de la obra de regeneración. Es que son conceptos distintos. Cuando veamos otro apartado de soteriología, se va a ver de repente más extendidamente. Pero la santificación es el resultado de la regeneración. Sin regeneración no hay santificación. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo no puede haber justificación, no puede haber conversión, no puede haber santificación. Entonces la santificación es el resultado de la obra de regeneración obrada por Dios. En palabras de Luis Berkhoff, la santificación remueve la corrupción del pecado. Estamos hablando de corrupción. Y renueva cada vez más al pecador de conformidad con la imagen de Dios. Fin de la cita. Oh, qué precioso, amados hermanos, dice la palabra en 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, el que ha sido regenerado, ¿qué dice? Hace justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Santificación. Qué tremendo, está asociado. ¿Ven cómo está asociado la santificación a la regeneración? Todo el que hace justicia, santificación, es nacido de él, regeneración. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra santidad, la palabra santos, la palabra santificación está permeada a lo largo de todas las escrituras. Lamentablemente estamos viviendo en lugares en este tiempo en el cual el evangelio es torcido. Simplemente incluso no hay películas y cada cosa. Toma una decisión, repite esta oración y ya eres creyente. Bien, eres perdonado de pecado. No importa cómo andes, puedes ser cristiano carnal. Y no se habla de santidad, no se habla de santificación. La gente es engañada, la gente es desviada. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Eres santo? ¿Te santificas? ¿Mortificas tus pecados? Es una pregunta muy importante, amados hermanos. El que me ama, dice el Señor Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morar en Él. El que no me ama, no guarda mis mandamientos. Palabras mías, palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, ¿guardas los mandamientos de Dios? No estoy diciendo que por guardar los mandamientos vas a ser salvos, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces es muy importante eso. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Está hablando de santificación. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Noten dos palabras distintas: santificación, justificación. La justificación es un acto judicial. Dios nos declara justo cuando creemos. Cuando nos convertimos, Él nos declara justo. Claro que sí, es imputada la justicia de Cristo hacia nosotros. Somos declarados justos en virtud de la obediencia activa y pasiva del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, ya somos justos, muy bien, ya acabó, Señor, ya me justificaste, se acabó. No, el Señor ahora nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha dado un principio de vida para andar en nueva vida y para hacer morir la carne de ese viejo hombre que aún vive en nosotros. Amén. Y si no hay santificación,
no hay conversión, no hay regeneración, no hay vida. No hay vida. Oh, amados hermanos, dice J.C. Ryle en su libro Santificación, precisamente. Miren, escuchen por favor. Donde no hay santificación, no hay regeneración. Y donde no hay una vida santa, no hay un nuevo nacimiento. Fin de la cita. Oh, amados, no nos mintamos. ¿Cuántos jóvenes están en muchas iglesias engañados, hermanos? Van 10, 11, 12 años, hacen su decisión, ¿no? Repiten la oración, se bautizan, pero tienen todavía su corazón corrompido. No le ha sido cambiado su corazón, no le ha sido quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne. Se creen justos e incluso le meten la vacuna, le dicen, mira, si andas mal eres un cristiano carnal. Y el pobre joven anda andando 15, 20, 16, 17, 20 años, se alejó de Dios y se apartó, pobrecito, por Dios. De repente nunca tuvo la salvación, que es lo más probable. No anda en santidad, anda como cualquier otro joven del mundo, pecando y pecando, practicando el pecado. Tanta gente engañada. Entonces, por la regeneración viene la fe y la santificación. Bendito Dios, tratando con nuestra corrupción. Ya Él trató con nuestra culpa. Recuerdan que vimos aquello también. Él trató con nuestra culpa. Cristo se llevó nuestra culpa, se cargó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, cargando nuestros pecados, siendo Él justo, el justo por los injustos. Pero Él no solamente trata con esto, trata con nuestra corrupción, que está inherente a nosotros, que nos lleva a pecar. Oh, amados hermanos, vamos a ver ahora que es obra soberana de Dios el limpiar de la corrupción, santificar a sus escogidos. Sus gracias son soberanas. Y es, amados hermanos, una obra soberana de Dios el limpiar de la corrupción. Efesios 1:4. Efesios 1:4, amados. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió, no porque Él vio algo bueno que íbamos a hacer, no porque Él vio, como dicen los arminianos, que nosotros un día nos íbamos a arrepentir y por tanto nos escogió. ¿Qué clase de elección es esa? Hacemos al Dios inmenso, un Dios chiquitito, que escoge porque Él vio lo que vamos a hacer. O sea, nosotros somos los buenos entonces. No, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 11 de Efesios. Dice, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fue su voluntad soberana, no porque había algo bueno en nosotros, elegirnos antes de la fundación del mundo, pero dice para qué. Regresemos al versículo 4, vaya al versículo 4 por favor. Según nos escogió en Cristo, porque dice en Él, es en Cristo, unidos a Cristo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Eres santo? ¿Eres santo? Esa es la pregunta. Respóndete por favor, cada uno ahí. ¿Eres santo? ¿Te das cuenta? Lo que han enseñado cuando desde pequeños hemos crecido. Santo, Santa Rosita, San Martincito, San esto, el santo, yo no puedo ser santo, ellos son santos. No. Pablo le está escribiendo a una iglesia de Éfeso, a cristianos comunes y corrientes, por decirlo así, para que me entiendan. A ellos le está diciendo, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, para santificarnos. Oye, esto no es una novedad. Para el evangelicalismo actual es una novedad. Y aquel que predica o habla así le va a decir, ese es un fariseo, mire, ese es un legalista. Pero no, yo leo en mi Biblia, hermanos, que Él nos escogió para que fuésemos santos. Y nuestro Señor Jesucristo dice que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nuestro Dios dice que seamos santos como Dios es santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Ezequiel 36, 25 al 27. El Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden como cristianos carnales. ¿No dice eso? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, aquel que tiene el corazón dado por Dios, regenerado, un corazón de carne, ahora, por la obra soberana de Dios, por la gracia de Dios, ahora, miren, noten los versículos de 25 al 27, dice, esparciré, Dios esparcirá y seréis limpiados, dice. Os limpiaré, Dios limpiará. Os daré, Dios dará. Pondré espíritu, Dios pondrá. Quitaré de vuestra carne, Dios quitará. Os daré corazón de carne, Dios dará. Pondré dentro de vosotros, Dios pondrá. Y haré que andéis en mis estatutos, Dios hará. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una obra soberana de Dios. Es Dios, amados hermanos, quien tiene que ser exaltado, glorificado, no nosotros por estar en estos caminos. Es una obra soberana de Dios el limpiar de la corrupción, santificar a sus escogidos. Amados hermanos, esto dice nuestra Biblia. Dios soberanamente determinó librarnos de nuestra corrupción, amados hermanos. Es una gracia de Dios. Pero gracias a quién toda esta maravilla. Oh, era necesario que Cristo muriera para santificarnos. Es el siguiente subtítulo. Era necesario que Cristo muriera, no solamente para darnos perdón de pecados, no solamente, y lo necesitamos para justificarnos, era necesario que muriera también para santificarnos, amados hermanos. No solo vivió, murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. La gente les quiere eso, ¿verdad? Eso es enseñado. Pero no quiere santidad, quiere perdón de pecados, pero no quiere santidad. Pero Cristo no solamente murió y vivió, murió y resucitó para perdonarnos y justificarnos, lo cual sí necesitábamos, sino que también para santificarnos. El Señor Jesucristo también murió para santificarnos, amados hermanos. Necesitamos de santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es infinitamente santo y nosotros, a causa de nuestra corrupción, no podemos estar delante de Dios jamás en nosotros mismos y nos presentamos así sucios como somos. Tenemos que ser nueva criatura. Tenemos que estar unidos a Cristo para poder, ahora sí, delante de Dios estar. Oh, amados hermanos, esto se ve desde el Antiguo Testamento, en todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Solamente vayamos a uno del Antiguo Testamento. Levítico 16, versículo 15. En el día de la expiación. Levítico 16, versículo 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Amados hermanos, como sabemos y hemos meditado, y también ha habido una serie de predicaciones al respecto de estas fiestas del Antiguo Testamento, estas fiestas ceremoniales que eran sombras de la obra y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿qué estaban haciendo aquí? Dice, tenía que llevar la sangre detrás del velo y hará como la sangre como hizo con la sangre de becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio. Oh, amados hermanos, esto habla del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su vida por nosotros. Pero en el 16 dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Con qué lo purificaban? Con la sangre rociada. O sea, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la vida entregada por Cristo nos purifica para estar delante de la presencia de Dios. Amados hermanos, si no, no es posible. Nunca, jamás. Oh, bendito Señor, que en todo el Antiguo Testamento nos muestra a Cristo y su obra a causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Qué es impureza? Contaminación, corrupción, suciedad. Lo que estamos hablando, amados hermanos, nuestra corrupción. Oh, bendito Señor. Por él, en Efesios 5:25, vamos a Efesios 5:25, lo que usa el apóstol Pablo en estas palabras para hablar al respecto del esposo y la esposa, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mira, ahora va a decir, así como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo por ello? Y se entregó a sí mismo por ello.
¿Qué dice en el 26? Para santificarla. ¿Por qué murió Cristo también? ¿Para perdonar nuestros pecados? Sí. ¿Para justificarnos? Sí. ¿Para darnos vida nueva? Sí. ¿Para darnos herencia en el cielo? Sí. Pero también, ¿qué dice el versículo? Para santificarnos. No excluyamos esto en nuestras vidas. No lo veamos como algo ahí arrinconado. No, esto es, hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando el Espíritu Santo regenera, da vida, salva a una persona por los méritos de la preciosa obra de Cristo, ¿qué hace el Espíritu Santo con esta persona? Lo limpia de sus pecados con la sangre del Señor Jesucristo. Lo separa de su amor natural por el pecado y su amor por el mundo. Porque nuestra naturaleza corrompida, amamos nuestro pecado y amamos el mundo. Pero ¿qué hace el Señor? Cuando nos salva, nos separa de nuestro amor natural con el pecado. Por eso, amado hermano, ¿amas el pecado? No lo odias, lo aborreces, ¿verdad? Sí. Entonces lo separa de su amor natural por el pecado y lo libra del dominio del pecado. Lo separa de su amor natural hacia el mundo y lo pone un principio nuevo en su corazón y luego le hace practicar la piedad en su vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos quita ese amor al pecado y al mundo, nos separa, nos aparta, nos da un nuevo principio de vida, un corazón nuevo y nos hace ahora andar en una nueva vida. Bendito Señor. Observemos por tanto cómo el Señor Jesucristo, la simiente de la mujer, deshace las obras del diablo, santificando a sus elegidos. Qué tremendo, hermanos. Y el Señor Jesucristo no solo es nuestra justicia, sino que también nuestra santificación. 1 Corintios 1:30, amados hermanos. 1 Corintios 1:30. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amados hermanos, ahí está. Santificación, no solamente justificación, que vimos la semana antepasada. Juan 17:19. Nuestro Señor en aquella oración sumo sacerdotal al Padre le dice al Padre, nuestro precioso Señor, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Porque se santificó nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en su estado de humillación. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Eso es santidad, eso es santificación. Colosenses 21 al 22, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos. No, ahí, hermanos, lo que estamos hablando, Cristo murió también para santificarnos, porque acá dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amados hermanos, qué preciosa obra completa que hace el Señor. Él no hace nada a medias, no hace nada a medias, amados hermanos, y nos presenta delante del trono de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Hay otros versículos más, pero el tiempo no nos da. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo no solo es nuestra justicia, sino también nuestra santificación. Entonces, siendo nosotros de naturaleza corrompida, inmunda, impura, sucia, contaminada, la única esperanza, la única provisión para ser irreprensibles delante de Dios es por medio de la obra gloriosa del glorioso Señor Jesucristo, pues en nosotros mismos somos, como hemos dicho, corrompidos. Él nos da entonces una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Él, en Cristo Jesús, en virtud a su obra sacrificial. Nos santifica y ahora luchamos contra nuestra corrupción leprosa, contaminada, corrupta. Hebreos 2:11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros. Amados hermanos, vemos ahí la obra de Cristo. Pero era necesario
que nuestro Señor Jesucristo fuera sin corrupción para santificarnos. Niños, el ejemplo del lago, ese lago sucio, contaminado, con desmonte, con basura, desecho, lo que sea. Vamos a purificarlo, ¿qué les parece? Vamos a limpiarlo, vamos a echarle más excremento. ¿Podrá ser posible? Oye, eso no, imposible. ¿Cómo se podía limpiar nuestra corrupción con un ser humano común y corriente, pecador? Imposible. De ninguna manera. Tenía que ser santo y sin mancha delante de Dios. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo, irreprensible, sin mancha, puro. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él tenía que ser sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación, sin impureza, sin corrupción en su naturaleza humana. Tenía que ser perfecto. Y los tipos del Antiguo Testamento se muestra eso claramente, porque los becerros que tenían que ser elegidos para los sacrificios tenían que ser sin defecto. Si tenían una patita quebrada, desechado. Tenía un ojito dañado, desechado. ¿Qué no significaba eso? Tenía que ser puro, sin mancha, sin contaminación, porque estaba tipificando al Cristo sin mancha, sin contaminación. Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuevamente, ¿cómo nos limpia el Señor? ¿Cómo nos santifica? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, mediante la sangre del Señor Jesucristo, mediante su sacrificio, que era de un cordero sin mancha y sin contaminación. Perfecto, agradable delante de Dios. Santificación, siguiente subtítulo, es estar unido a Cristo. Sí, estamos viendo varios subtítulos y hay muchos pasajes preciosos respecto de esto. Solamente vamos a ver, hoy día Juan capítulo 15 se leyó. Nuestro Señor, de sus labios brotaron estas palabras. Él dijo: permaneced en mí. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oye, ahí está. Aquí está la uva, la vid. Aquí está la vid. Y aquí está el pámpano. Oye, sacamos el pámpano. ¿Puede salir fruto? Oye, no está unida a la vid, está muerto, se va a secar. No está unida a la planta, no puede salir unas uvas de aquí tan ricas, no puede salir. De igual manera nuestro Señor Jesucristo, si no estamos unidos a Él, si Él no vive en nosotros, si no permanecemos en Él, no podemos llevar absolutamente ni un poquitito de fruto espiritual delante de Dios. Ninguno de los frutos que nos muestra el apóstol Pablo ahí en la epístola, ni paz, ni gozo, ni benignidad, ni templanza, ni fe, nada de ello, porque separado de Cristo, que es la vid verdadera, nada bueno podemos hacer. Oh, amados hermanos, pero si estamos unidos a Él, sí podemos hacer esas cosas buenas a las cuales Él nos ha llamado, y eso es santificación, amados hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, noten esta unión mística. Nosotros permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. Qué palabra tan preciosa, que Él permanezca en nosotros y yo en Él, dice, lleva mucho fruto. Ahí está, santificación, ¿verdad? Proveer para el Espíritu, no para la carne, ¿verdad? Crecer en santidad, crecer en amor, crecer en templanza, crecer en dominio propio, crecer, hermanos, en benignidad. Oh, hermanos, ese es fruto espiritual, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, santificación es estar unido a Cristo. ¿Por qué? Ese pámpano está desunido a la vid, perece, se seca, tiene que ser quemado. Y si alguien no está unido a Cristo, oh, amados, amigos, si alguien no está unido a Cristo, si Cristo no vive en usted, oh, perecerá, porque esa es la enseñanza, y perecerá eternamente en el infierno. 26, siguiente título. Unidos a Cristo, somos santos en Él, sin mancha delante de Dios. Efesios 1:1 dice:
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahí está. El ladrón en la cruz. Ahí está el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz creyó. Oh sí, uno se creyó y se arrepintió. ¿Fue justificado? Oh, claro que sí. ¿Fue santificado? Oh, claro que sí. Si hubiera tenido tiempo, hubiera bajado y seguramente hubiera predicado el evangelio y hubiera hecho buenas obras dignas de arrepentimiento. Pero no tuvo más tiempo, ¿verdad? No tuvo más tiempo. Pero seguramente ahí tuvo pensamientos antes de morir, antes de expirar, pensamientos puros. Oh, hermanos, en virtud a que Cristo ahora estaba unido a Él. Entonces el apóstol Pablo en Efesios 1:1 le dice a la iglesia, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles en Cristo, dentro de Cristo, unido a Cristo, santos en Cristo. Oh, amados hermanos, así que ese lenguaje de hablar de santidad, hablar de santos, resulta muy extraño, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, repito una vez más, se solía decir del Santa Rosita acá, el Santa aquí, Santito allá, etc. No, hermanos, aquel que está unido a Cristo es santo. Porque la palabra nos dice, Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo. Filipenses 1:1, lo mismo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. El que está en Cristo ya es santo. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y luego dice, llamados a ser santos. O sea, ya eres santificado posicionalmente y estás llamado a seguir santificándote. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Amados hermanos, entonces, unidos a Cristo, somos santos en Él, sin mancha, delante de Dios. Y por eso en Cantares 4:7, precioso versículo, dice, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Oh, amados hermanos, o sea, delante de Dios, Cantares 4:7, delante de Dios, en virtud a la obra de nuestro precioso Salvador, somos santos y sin mancha. Por eso nuestro Señor dice de su iglesia, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. No hay inmundicia, no hay corrupción. ¿Por qué? Nosotros mismos, ya les dije lo que somos en nosotros mismos, en virtud a lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. No que los creyentes, los santificados, no tengan pecado en ellos. Esta es una cita de John Hill. Ni ninguno cometido por ellos, ni que sus pecados no sean pecados, ni que no tengan mancha en ellos con respecto a la santificación progresiva, que es imperfecta, sino con respecto a su justificación al tener la justicia de Cristo imputada a ellos y cubiertos con ese manto inmaculado, se les considera sin mancha en ellos. Dios no ve pecado en ellos como para imputárselo y condenarlos por ello, y permanecen irreprensibles ante su vista y serán presentados por Cristo tanto a sí mismo como a su Padre y a la vista de los hombres y a los ángeles sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Pero hermanos, la santificación también es progresiva. Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, amados hermanos, el que empezó la buena obra, la terminará. No lo va a dejar a medias. El Señor nos salvó hace cuántos años atrás, y el Señor sigue obrando en nosotros. Y aquí dice el apóstol Pablo en su oración, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él nos está santificando, Él nos sigue santificando, Él sigue santificando a su iglesia para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Judas 1:24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, hablar de santificación es hablar de una gracia de Dios y hablar también, amados hermanos, ¿de qué? De responsabilidad del hombre. Nosotros no podemos decir, bueno, eso lo hace Dios, yo entonces me quedo quieto. No, nosotros, como tenemos ya el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos llamados a santificarnos. Por eso dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación todos los días de nuestra vida, luchar contra ese enemigo que batalla contra nosotros, nuestra carne corrupta, nuestra naturaleza corrompida que forma parte de nosotros, amados hermanos. Y por eso en el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como limonares en el mundo. ¡Qué tremendo! Estamos en medio de una generación muy buena, dice. Estamos en medio de una generación perfecta, buena, muy buena, es el ser humano. No, maligna y perversa. ¿Por qué dice eso el Señor? Si parece tan bonita la gente. Bueno, usted ve a un cantante ahí que dice que su hija se conoció con otra dama y está feliz porque su hija se enamoró y tiene de novia a otra dama. Y el mundo la aplaude. Perverso, maligno. Las leyes que dictaminan los gobiernos, amados hermanos, contrarias a la voluntad del Señor, es maligno y perverso. Aquellas personas, si no nos queremos ir tan lejos, alguien puede decir, esa está en entrevista, aquella persona que no quiere ir a la iglesia, aquella familia que no quiere congregar, no quiere llevar a sus hijos, los hijos que no quieren ir a la iglesia, es maligna y perversa delante de Dios. Y el Señor dice a los creyentes, Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin contaminación, sin suciedad, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Somos entonces responsables de nuestra santificación? ¿O sí? Imagínense, ese viejo hombre que está ahí dentro de usted, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, usted no tiene que proveer para la carne, no tiene que proveer. Si usted tiene un asesino perverso y muy malo en su casa, entonces usted le va a dar herramientas para que siga haciendo maldad dentro de su casa. Ese es el viejo hombre, la corrupción que tiene en su naturaleza. Y usted está llamado a mortificar y no proveer para los deseos de la carne que batallan contra el alma. No puede estar usted tranquilo con ese hombre en su casa, ¿verdad? No puede estar usted tranquilo con su naturaleza corrupta que lo quiere llevar a pecar. No puede estar tranquilo. Santificación es dos cosas: aborrecer y mortificar su pecado y hacer buenas obras delante de Dios. Es decir, obrar conforme a la palabra, frutos dignos de misericordia, frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 que dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El mismísimo apóstol Pablo, ¿acaso no dice, ¿saben qué? Yo ya tomé mi decisión, así que ya no hay problema, puedo hacer lo que... Soy cristiano carnal, dice eso el apóstol Pablo. No, él dice, no que lo haya alcanzado ya. Mientras más uno está cerca de Dios, mientras más está uno cerca de Dios, más se aborrece a sí mismo, virtúa su naturaleza corrupta, corrompida. Es una realidad. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, hablando en un lenguaje así militar. Milita la buena milicia, como un soldado que es responsable y que es diligente en su labor, está militando la milicia. El cristiano tiene que militar la buena milicia. Tienes que esforzarse. Tiene que echar mano de los medios de gracia que ha puesto el Señor, la oración, la meditación de la palabra, guardar el día del Señor, la cena del Señor, el bautismo, etcétera, amados hermanos. ¿Para qué? Porque el Señor nos ha puesto eso, amados hermanos. Estamos en un peregrinaje, estamos avanzando hacia el cielo. No nos olvidemos, sin santidad nadie verá al Señor. Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ya somos santos, pero estamos llamados a ser santos y cada vez más santos. Y dice Spurgeon en un devocional, hermanos, él dice,
Cuanto más cerca viva un hombre de Dios, tanto más intensamente lamentará la maldad de su corazón. Y cuanto más su maestro lo honre en su servicio, tanto más el mal de la carne lo acosará y atormentará día a día. La vida del cristiano es una vida de lucha constante, constante y constante. ¿Sí o no, amado hermano? Hermano, usted que vive esta realidad lo sabe. Es así, lo sabemos. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos en una lucha espiritual. Nos abstengamos de los deseos carnales, los deseos que previenen nuestro corazón corrupto, contaminado de nuestra naturaleza. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahí está. La religión pura y sin mácula es esta, amado hermano. ¿Qué cosa? Que te guardes sin mancha del mundo. Ahí está. No estás loco. Estás llamado de parte de Dios a que te guardes sin mancha del mundo. El mundo te trae tantas atracciones que son pecaminosas, y tienes que darte cuenta. Tus sentidos tienen que estar tienen que ser diligentes, tienen que estar experimentados para que disciernas el bien y el mal, como dice la palabra. Tienen que estar ejercitados para que disciernas el bien y el mal. Guárdate sin mancha del mundo. No es exageración, es santidad, y es un mandato, y es tu responsabilidad. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Eres santo? Acá hay un mandato. Dice, seguid la santidad. Primero dice, seguir la paz con todos y la santidad. O sea, tienes que seguir la santidad. ¿Qué significa seguir la santidad? Santifícate por completo. Espíritu, alma, cuerpo. Santifícate. Sigue la paz y la santidad, sin la cual, sin santidad, no verás al Señor. No digas, oye, el pastor está diciendo, oye, mira, es palabra del Señor, por favor. Yo no estoy leyendo aquí de cualquier texto. Esta es la Biblia. La Biblia dice, Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá al Señor. Eres santo. Tienes ese principio de vida que te lleva ahora a obedecer los mandamientos de Dios, porque amas a Dios ahora, no para ganar la salvación. No, eso no existe. Uno no puede ser salvo por guardar mandamientos. Eso es una herejía. Uno es salvo solo y únicamente por fe en Cristo Jesús, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por la obra que el Señor hace en nosotros, la regeneración, esa vida nueva, uniéndonos a Cristo, santificándonos, justificándonos, amados hermanos. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¡Ah, qué tremendo! El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Aquí qué se refiere la carne? Oh, es esa naturaleza corrupta, ese viejo hombre, ese intruso que está en ti, amado hermano. Y tú no lo puedes dejar tranquilo, no puedes dejar que siga operando. Tú tienes que mortificar tu pecado. En ese ejemplo, el lago cristalino, ¿verdad? Ahí salen las impurezas, sigue saliendo, brotando la suciedad, contaminando el agua. Pero el lago que está al costado, que se ha hecho, ¿verdad? Artificial, vamos a decir, si queremos llamarla así, porque igual es una parábola lo que estoy diciendo, tiene una conexión hacia el mar. Y viene agua limpia y pura de ahí. Esa es la nueva criatura. Entonces, tú tienes que buscar cómo taponear ahí ese lago sucio para que no salgan las cosas sucias, para que no fluya a la casa que está por el otro lado, donde uno tiene que tomar el agua y tiene que salir el agua, para que sea puro, para que sea una obra buena delante de Dios y no sea contaminada. Entonces, tienes que buscar mortificar tus pecados, amados hermanos. Oh, qué tremendo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Se opone la carne contra el espíritu, el espíritu contra la carne. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, Levítico 27, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová y soy vuestro Dios, y Él es santo. Bueno, por ahí si alguien dice Antiguo Testamento, bueno, el apóstol Pedro lo toma este pasaje del Antiguo Testamento, y en 1 Pedro 1:16, él dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Dónde está escrito, apóstol Pedro? Pues ahí en Levítico 27.
Oh, amados hermanos, muchos dicen, Antiguo Testamento ya no, Nuevo Testamento. Oh, si el Antiguo Testamento fue mencionado por nuestro Señor. Amados hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios, se refiere a toda la palabra, a los 66 libros, no solamente el Nuevo Testamento, es palabra del Señor. Tenemos un mandamiento, amados, sed santos. ¿Por qué? La respuesta, porque Dios es santo, porque el que nos llamó es santo, porque Él nos apartó y nos dio un principio de vida y nos llama a santificar. Y no nos olvidemos, guardar los mandamientos implica también, ¿qué cosa? Amar a Dios, como hemos visto anteriormente. Por eso el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que no quiere guardar los mandamientos no ama a Cristo, no ama a Dios, realmente lo aborrece, lo odia con todas sus fuerzas. Uno está en Cristo o no está en Cristo, no hay un intermedio. O hay alguien que puede tener un pie en el cielo y un pie en el infierno. ¿Puede existir eso? No puede existir. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que no es conmigo, contra mí es. Él no dice, el que no es conmigo, no hay problema, es indiferente. No, el que no es conmigo, está contra mí. O sea, o somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos creyentes o no somos creyentes y estamos a la perdición. O tenemos vida o no tenemos vida, no hay un intermedio. Y estamos llamados nosotros a ser santos. Y en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahí está ese hombre viciado, ese hombre corrupto. Ahí, Efesios 4:22 estoy leyendo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira ese viejo hombre corrupto, esa naturaleza corrupta, ¿cómo está? Es un vicioso. Oye, acá dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Oh, qué terrible es el ser humano en sí mismo. Mira esa naturaleza corrompida, viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces, amados hermanos? Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No solamente dice en la justicia, es justicia y santidad. No nos olvidemos, no solamente somos justificados, somos santificados y tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Noten esta palabra que usa el apóstol Pablo. ¿Qué significa, amados hermanos? Obedece, guarda los mandamientos del Señor, sigue las pisadas de Cristo, amado. Oh sí, y aborrece tu pecado y no proveas para tu carne. Nuestra confesión, la confesión de fe, en el párrafo 2 dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y así el Señor, amados hermanos, trata nuestra corrupción y nosotros nos santificamos por su gracia. Amados hermanos, también denme unos minutos, por favor. También la santificación es una señal de la elección, una señal de que somos elegidos, es nuestra santificación. Tengo varios versículos, solamente vamos a ir a uno. Primera de Tesalonicenses 1:4. Primera Timoteo, perdón. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Oh, bendito Señor. ¿Por qué conocemos? Por virtud a la obra, en virtud a nuestro caminar, en virtud a las obras de justicia, en virtud a nuestro caminar, nuestra santificación, la elección. Ser santificado, estando unidos a Cristo, nos lleva a realizar buenas obras. Hermanos, dice Santiago 2:17, vamos ahí. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Oh, claro, hermanos, porque como dice el apóstol Pablo, si hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Tenemos fe? Oh, sí, tienes que tener buenas obras. ¿No tienes buenas obras? Oye, entonces tu fe tal vez sea espuria, como la de aquellos judíos de Juan capítulo 8, que dijeron, tengo fe, creo, Juan capítulo 8, y nuestro Señor Jesús más adelante, que le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cómo terminó esa escena, amados hermanos? Lo querían lanzar, matar. Aquellos que decían, tengo fe, pero no tenían obras, no tenían fruto digno de arrepentimiento, no tenían los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Amados hermanos, entonces, muéstrame, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en el versículo 22, ahí nada más de Santiago, dice,
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, hermanos, lo que vemos en la santificación son buenas obras delante de Dios. También la santificación es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a ir solamente a Romanos 8:8. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú vives conforme a tu naturaleza pecaminosa, haciendo los deseos de tu carne, los pensamientos de tu carne, tu naturaleza corrupta, practicas el pecado, eso es lo que sabes hacer, no tienes vida juntamente con Cristo, dice, no puedes agradar a Dios. Pero luego el apóstol le dice a los hermanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Noten esas dos cosas: carne, naturaleza corrupta, y espíritu de la nueva criatura. Amados hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno no tiene el Espíritu de Cristo, amados hermanos, una señal de que una persona es santificada o que tiene el Espíritu Santo es que es santificada, que no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 5:22: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En el contexto del fruto del Espíritu, porque Gálatas 5:22 al 24 hablan del fruto del Espíritu. En otras palabras, amados hermanos, ¿cómo conocemos que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque está santificándose y porque tiene el fruto del Espíritu obrando en su vida. Está mortificando sus pecados. Amados hermanos, quiero terminar con esta cita. De J.C. Ryle en el libro Santidad. Necesitamos, dice él, inicio la cita, la renovación del corazón, al igual que la sangre expiatoria. Necesitamos ser santificados, al igual que justificados. Es común oír a alguien en su lecho de muerte decir: solo quiero que el Señor me perdone los pecados y me dé descanso. Pero los que dicen cosas así olvidan que el descanso del cielo será inútil si no tienen el corazón para disfrutarlo. Si acaso llegara al cielo, ¿qué haría allí el hombre no santificado? Encaremos esa pregunta de frente, al igual que su respuesta. No es posible que alguien sea feliz si no está en su elemento y donde nada a su alrededor coincide con sus gustos, hábitos y carácter. Cuando un águila sea feliz en una jaula de hierro, cuando una oveja sea feliz en el agua, cuando el búho sea feliz recibiendo los rayos del sol del mediodía, cuando un pez sea feliz en tierra seca, entonces y solo entonces admitiré que el hombre no santificado pudiera ser feliz en el cielo. Fin de la cita. Es que, amados hermanos, personas que viven, ¿verdad? Bueno, es un tema un poco delicado. Fallece algún pariente suyo, están en el funeral y dicen: ya está en el cielo con Dios. ¿Pero por qué decir eso? Digo palabras duras, ciertamente, amados hermanos, pero es la realidad. ¿Por qué decir eso si esa persona en vida, es un condicional, si esa persona en vida no quería saber nada de Dios, no quería saber de la santidad de Dios, no quería saber de los mandamientos de Dios, no quería saber nada del día del Señor, no quería saber nada de congregar o de amar a los hermanos o de congregar en una iglesia? Entonces, ¿cómo podemos decir que está en el cielo? Ahí vemos entonces que la gente también se engaña, se miente. El mundo entero está bajo el maligno. Él es el engañador y engaña a mucha gente. Porque esa persona que está muriendo en esa situación, en esa condición de aborrecer a Dios, aborrecer a Cristo, aborrecer sus mandamientos, hermanos, ¿cómo va a estar feliz en el cielo donde solamente hay santidad? Querrá ver ahí al rey David, querrá ver al apóstol Pablo, querrá ver a todos los santos del Antiguo Testamento si lo despreciaron en esta tierra, en esta vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el pecado incluye la corrupción, que es lo que hemos visto y terminado hoy día, hermanos. El pecado incluye la corrupción siempre, siempre, siempre. Y la corrupción solamente la trata Dios, dando vida juntamente con Cristo por medio de la obra de la regeneración. No hay otra manera. Alabado sea el Señor por esta obra misericordiosa, porque el Señor nos pudo haber dejado ahí con nuestra corrupción, con nuestra malicia, nuestra maldad,
Ya nos hubiéramos extinguido hace rato. Es más, ahí nada más, si no hubiera operado la gracia de Dios, Adán lo hubiera matado a Eva. Por tu culpa, ahora no tengo ya. Se acababa la raza humana. Pero operó la gracia de Dios y lo contuvo. Porque es la manera en la cual Dios opera con toda la humanidad. Vemos el pasaje del libro de Éxodo, de Moisés con Faraón, ¿no? A Dios ahí reteniendo, endureciendo el corazón de Faraón. Oh, amados hermanos, reteniéndolo. Y el Señor gobierna así todas las cosas. Pero, amados hermanos, espero, amigo, amiga, que esté claro el testimonio de las Escrituras respecto a tu situación. Si no estás en Cristo, tu naturaleza es toda corrupta, tus pensamientos, tus afectos, tus voluntades te llevan solamente al mal. Tienes que buscar correr de esa situación. Corre en Cristo, corre a Él. No hay otra salida, no hay otra escapatoria. ¿Por qué la aborreces? Como este pasaje que hoy día leímos. ¿Por qué la aborreces? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué malo ha hecho? ¿Ha hecho algún mal el Señor Jesucristo? ¿Vino para hacerte un mal? ¿Te odia? ¿Te aborrece? ¿Te detesta? ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mala obra ha hecho? ¿Por cuál mala obra le vas a aborrecer y desechar y despreciar? ¿No es tan bueno Él? Anda, por favor. Yo te lo ruego. Corre a Él. En Él encontrarás perdón de pecados, justificación y santificación. Y tendrás esa fuerza por su Santo Espíritu de poder mortificar tus pecados. Aborrecerás, ahora sí nos entenderás, ahora sí aborrecerás el pecado, la maldad, y lucharás contigo mismo, pero vivirás gozoso y feliz. Porque así, mis hermanos, pueden darte testimonio de que somos felices en esta guerra interna que tenemos. Sí, somos felices. Es lo mejor que nos pudo haber pasado. Es lo mejor. No hay nada mejor que ello. El tener a Cristo, la salvación tan grande que Él viene haciendo en nosotros, es lo más preciado. Y anhelamos ya el día en el cual partamos de aquí y ver su santo rostro y adorándole por la eternidad a nuestro amado Salvador. Dios lo bendiga, amados.